Hola a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que arranca en los libros de historia y termina, bueno, pareciendo el guión de una película de ciencia ficción. Así es. Hola a la audiencia. Y sí, fíjate que el viaje histórico que propone nuestra fuente de hoy revela cosas fascinantes. Totalmente. Para quienes nos escuchan, vamos a analizar a fondo la evolución de los derechos humanos. Y esto tomando como base una fuente sumamente rica, que es la grabación directa de una cátedra universitaria de Derecho, dictada en Guatemala. Exacto. Una cátedra que nos va a permitir desempacar cómo han mutado estos derechos. O sea, desde las guillotinas de la Revolución Francesa hasta, increíblemente, la era de la inteligencia artificial y el transhumanismo. Es un salto enorme. Pero antes de entrar en la cronología, la grabación nos sumerge de inmediato en una controversia doctrinaria bastante intensa en el aula, ¿no? Sí, existe un debate fuerte entre los académicos sobre si es correcto o no dividir los derechos humanos en estas llamadas generaciones. Y la analogía que usan en la clase para explicar a los que están en contra me pareció muy ilustrativa. Quienes rechazan la idea argumentan que los derechos no funcionan como un árbol genealógico humano. Claro, no es biología. Exacto. No es que una primera generación biológica inevitablemente da vida a una segunda, y esa a una tercera, y la anterior ya quedó en el pasado y se murió. El núcleo de ese argumento de rechazo es que los derechos humanos son inherentemente interdependientes e interrelacionales. Desde esa perspectiva, el derecho a la vida no engendró al derecho a la educación. Ambos coexisten porque la dignidad humana los exige de forma simultánea. Ajá. Pero por otro lado están los doctrinarios que sí defienden la clasificación, y ellos argumentan que esto no busca establecer una superioridad o una jerarquía. No, para nada. Es más bien crear un mapa conceptual. Es una herramienta vital, digamos, para marcar puntos de partida históricos y entender qué crisis sociocultural específica obligó a la humanidad a exigir una nueva capa de protección legal. Y siguiendo ese mapa, la fuente nos ubica en la primera generación, esa que nace del fuego de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Y aquí el pilar absoluto es la libertad. La libertad individual. Sí, lo que define a esta época es el enfoque en el yo, la primera persona del singular. Yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho a transitar libremente. Y ese yo surge como una reacción directa a las monarquías absolutas, porque durante siglos el monarca controlaba cada aspecto de la vida, la propiedad, el cuerpo de los súbditos. Por eso, esta primera generación impone lo que en derecho se llama una obligación negativa. O una postura de abstención. Exactamente, abstención por parte del Estado. La sociedad, después de derramar muchísima sangre en esas revoluciones, le impone al nuevo Estado una regla de oro muy clara: no intervenga. Su única función es observar y actuar como árbitro exclusivo para poner orden si un individuo vulnera el derecho de otro. De lo contrario, manos quietas. Manos quietas. El Estado simplemente debe abstenerse de interferir. Ahora, dentro de esa misma burbuja del yo y la abstención, la cátedra hace una distinción que solemos pasar por alto: la diferencia entre los derechos civiles y los políticos. Porque resulta que no operan bajo las mismas reglas. Para nada. Los civiles protegen al ser humano por el simple y llano hecho de existir, como la libre locomoción. En cambio, los políticos tienen candados legales. Sí, esos candados determinan la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Todo individuo tiene capacidad de goce para sus derechos civiles desde que nace. Pero los políticos exigen requisitos. Claro, el derecho a elegir y ser electo exige el cumplimiento de características legales muy específicas. La fuente lo ilustra con el contexto de Guatemala. No basta con existir, la persona debe cumplir 18 años para adquirir la ciudadanía. Y además, hacer la acción afirmativa de empadronarse ante el Tribunal Supremo Electoral. Sin eso, el derecho político permanece latente, inactivo. Totalmente inactivo. Y bueno, para aterrizar cómo se defienden estos derechos en la práctica, el profesor relata un escenario sumamente detallado sobre el recurso de amparo. Lo explica con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el famoso IGS.
Un ejemplo muy duro, pero muy real. Durísimo. Plantea a un paciente con una condición crítica que necesita medicamentos antirretrovirales. Su vida depende literalmente de esas medicinas. Él pagó sus cuotas laborales, llega a la farmacia del IGS y le dicen que no hay existencias, que regrese en un par de meses. Y frente a una amenaza inminente a la vida, el Estado no puede pedirle a alguien que espere meses. Ahí es donde entra la figura del amparo, que está diseñado como un mecanismo de aplicación inmediata. Así es. La cátedra subraya que por tratarse del derecho a la vida humana, el amparo no conoce horarios de oficina. Días festivos. Opera de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de los juzgados de turno. Un juez recibe la petición y al ver el riesgo vital le otorga prioridad absoluta. Puede ordenar al IGS en cuestión de horas que consiga el medicamento, incluso obligándolos a comprarlo a un proveedor externo. Pero, ojo, la grabación también aclara que este poder procesal conlleva reglas estrictas para evitar abusos. Sí, no es nomás de presentarlo. Requiere auxilio técnico, o sea, la firma y responsabilidad de un abogado colegiado. Si un juez determina que el recurso se usó de forma maliciosa o frívola, el abogado enfrenta una multa automática de 1,000 quetzales. Exacto. Y además, el derecho humano al debido proceso aplica para todos, incluida la institución demandada. El IGS también tiene derechos en ese proceso. Claro, tiene garantizado su derecho de defensa. En las audiencias, el IGS podría demostrar con sus registros que el paciente jamás llegó a la ventanilla o que la receta estaba vencida. Este ejemplo de la cátedra nos recuerda que la balanza de la justicia exige escuchar a todas las partes. Incluso cuando la demanda invoca el derecho supremo a la vida. Es un balance súper delicado. Muy delicado. Bueno, demos ahora un salto histórico hacia el siglo XIX y XX. Entramos de lleno en la Revolución Industrial y con ella a la segunda generación de derechos humanos. Aquí el enfoque singular del yo y la libertad se transforma. Pasamos al plural, al nosotros y la igualdad. Las demandas cambian a nosotros tenemos derecho al trabajo, nosotros tenemos derecho a la salud pública. Y la clase destaca dos documentos históricos fundamentales aquí: la Constitución Mexicana de Querétaro y la Constitución Alemana. Esos dos hitos documentan un quiebre monumental en cómo entendemos al gobierno. En la primera generación, la regla era exigirle al Estado la abstención. Que no hiciera nada. Pero la revolución industrial demostró que la libertad teórica no sirve de nada frente a la miseria extrema. Las fábricas explotaban a los obreros en jornadas inhumanas, y el Estado ya no podía seguir cruzado de brazos alegando que era un acuerdo privado. Claro, entre individuos libres. Era una ilusión. Ahí nace la obligación positiva. La sociedad le exige al Estado que abandone la tribuna y baje a la cancha a intervenir activamente. Y esa intervención se traduce en regulaciones durísimas. Tomando el derecho al trabajo como eje, el Estado se ve forzado a garantizar condiciones laborales justas para equilibrar la balanza entre el capital y el obrero. Empieza a obligar a los patronos a pagar un salario mínimo. A establecer límites de horas para las jornadas. Sí, garantizar séptimos días de descanso y, fundamentalmente, prohibir de forma tajante el trabajo infantil para frenar los abusos de esa naciente industria. Y esa intervención activa sienta las bases para lo que ocurriría décadas después, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. La humanidad despierta entre ruinas y comprende que proteger al yo civil y al nosotros laboral no evitó el holocausto ni la bomba atómica. Y surge la tercera generación. El sujeto evoluciona nuevamente. Ya no es el individuo ni el trabajador, son los pueblos. Los principios rectores abrazan la fraternidad y la solidaridad colectiva. Se consagran derechos inalienables a la paz, a la autodeterminación, un medio ambiente sano que no destruya el futuro común, y una exigencia de cooperación entre países ricos y en vías de desarrollo. En el fondo, la historia nos demuestra que los derechos humanos son inherentemente reactivos. Tienen que ocurrir verdaderas tragedias a escala global para que el sistema legal forje un nuevo escudo. Lamentablemente así es. Y esto nos lleva al eje central de nuestra inmersión profunda de hoy, el análisis de la cuarta generación. La fuente le dedica atención prioritaria porque es el momento en que todas las garantías históricas colisionan violentamente con la explosión de la tecnología, la globalización y la información en red. La revolución digital obliga a repensar todo. El contraste más evidente ocurre al enfrentar el yo físico de la primera generación con el nuevo yo digital de la cuarta.
Durante siglos, la agresión a la privacidad requería una invasión física. Alguien entrando a tu casa, abriendo correo en papel, deteniendo a una persona en la calle. Hoy la agresión es informática, es invisible y global. Para defender ese yo digital, la legislación tuvo que crear figuras modernas como el habeas data. Una herramienta crucial. Básicamente es el derecho que tiene cualquier persona a exigir saber exactamente qué información personal suya existe en las bases de datos públicas o privadas. Y no solo saberlo, tener el poder de exigir que esos datos se corrijan si están mal, se actualicen o incluso se borren si se usan de forma abusiva. La vulneración a la dignidad hoy ocurre a través del robo de identidad en una pantalla. Y hay otro contraste que aborda la clase que me parece inquietante. Es la utopía de solidaridad colectiva de la tercera generación frente al caos de la cuarta. Totalmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, se soñaba con una aldea global pacífica mediante la comunicación, pero la interconexión masiva generó paradojas terribles. Nos enfrentamos a la pregunta de cómo sostener la paz en un entorno donde la privacidad desapareció. Donde las campañas de desinformación masiva en línea polarizan, aíslan y manipulan a poblaciones enteras a una velocidad que nunca habíamos visto. Y los riesgos no son solo teóricos para los gobiernos, afectan a la gente común. La grabación expone ejemplos escalofriantes. El profesor relata la mecánica de las extorsiones express. Ese caso me dejó pensando muchísimo. Es un escenario tristemente cotidiano. Un grupo de jóvenes entra a una sala de cine y, siguiendo las reglas, apagan el celular por un par de horas. Las redes criminales detectan esa desconexión porque monitorean la actividad en línea. Y en ese preciso lapso de incomunicación, llaman a los padres fingiendo tener a los jóvenes secuestrados. El verdadero terror psicológico es que no están adivinando nada. Usan información granular de las redes sociales. Exacto. Describen la ropa que llevan puesta basándose en fotos subidas minutos antes. Mencionan los nombres de los amigos, dónde estudian, las rutas que usan. Es un secuestro virtual construido con los pedazos del yo digital que los usuarios exponen voluntariamente en Facebook. Pero la amenaza no solo viene del crimen organizado, también de estructuras corporativas. La cátedra menciona a las empresas de análisis de riesgo crediticio, citando el ejemplo de Infonet en Guatemala. Compañías que construyen negocios inmensos manejando y distribuyendo el historial crediticio de las personas. Y lo hacen sin haber obtenido jamás un consentimiento explícito para comercializar esa información. El impacto en la vida real es devastador. Alguien va al banco a pedir un préstamo para un negocio o una casa, y lo rechazan automáticamente porque su perfil en estas bases corporativas tiene una mancha o un error histórico. Se vulnera la privacidad financiera y te bloquean el desarrollo económico. Todo basado en información compartida en las sombras del entorno digital, violentando completamente la cuarta generación. Al discutir esto en el aula, surge un debate muy natural. ¿De quién es la culpa? ¿La tecnología es intrínsecamente mala o el sistema legal es muy lento? Y ahí la intervención del alumno llamado Juan Carlos aporta un contrapeso fenomenal. Desde su perspectiva como instructor de computación, él argumenta que no podemos delegar toda la seguridad a la ley ni demonizar a las plataformas tecnológicas por defecto. Él subraya que los derechos de cuarta generación exigen corresponsabilidad ciudadana. Enfatiza que el problema de fondo suele ser la falta de alfabetización digital básica. La primera barrera de defensa debería estar en el hogar. Educación activa sobre control parental, comprender los algoritmos y la responsabilidad de limitar la información antes de lanzarla al dominio público. Cada nueva generación de derechos exige nuevas habilidades para ejercerlos. Y hablando de la complejidad de la era digital y de cómo la sociología avanza más rápido que la ley, la cátedra hace una pausa para abordar un fenómeno reciente que pone a prueba los límites de la aplicación imparcial de los derechos humanos. Se refieren al caso de los llamados Therians, o individuos mayormente jóvenes que se identifican psicológicamente con animales no humanos. La forma en que la fuente aborda esto es un ejercicio riguroso de imparcialidad académica. Expone dos posturas sociales y legales que choquen de frente. Por un lado, la fuente documenta que en regiones como Puebla, en México, hay iniciativas formales que buscan legislar para permitir e integrar esta expresión de identidad en el entorno escolar. Argumentan que se busca proteger la salud mental, prevenir el acoso sistemático y brindar contención emocional a jóvenes con altos índices de ansiedad. Y frente a eso, contrasta la realidad en Guatemala, mencionando incidentes en Amatitlán y San José Pínula.
Allí la reacción social y de las autoridades fue de oposición rotunda, incluso negando acceso a parques públicos para evitar reuniones de estos grupos. El análisis recoge testimonios de asociaciones de padres de familia que articulan su rechazo basándose estrictamente en principios religiosos y citando textos bíblicos. Desde su perspectiva, proteger los valores tradicionales y la disciplina en el hogar es irrenunciable. Argumentan que el libre desarrollo de la personalidad tiene un límite natural. Cuestionan abiertamente que identificarse con una especie no humana pueda protegerse jurídicamente como un derecho humano. Es un rompecabezas legal impresionante. No se trata de definir quién tiene la razón aquí, sino de observar cómo los postulados históricos de la primera generación, la libertad del yo, colisionan directamente con creencias religiosas, cultura local y la percepción del orden público de una sociedad. Es el derecho humano tensionado al máximo para descifrar cómo proteger la dignidad cuando la definición de identidad se fragmenta de formas inéditas. Y si esto parece complejo, la parte final de la cátedra empuja la discusión hacia un territorio inminente. El profesor sostiene muy firmemente que la velocidad de la revolución tecnológica actual hace indispensable estructurar una quinta generación de derechos. Una quinta ola conceptualizada con un enfoque rígidamente antropocéntrico frente a la inteligencia artificial y la robótica. A medida que creamos sistemas no humanos capaces de tomar decisiones autónomas, el derecho tiene que trazar una línea en la arena. El objetivo primordial es blindar la integridad de la especie humana y el libre albedrío frente a la manipulación extrema de algoritmos. Entramos al ámbito de los neuroderechos. Si una IA puede predecir o alterar procesos cognitivos de las masas a través de interfaces digitales, el Estado necesita evitar que el humano quede reducido a datos manipulables. La ley tendrá que definir qué nivel de influencia algorítmica es una violación a la libertad de pensamiento. Lo más alucinante es que no se detiene ahí. La fuente añade rápidamente que ya se teoriza una sexta generación de derechos enfocada en el transhumanismo. Prepararse para proteger no solo al humano biológico, sino a personas con capacidades cognitivas o genéticas alteradas mediante tecnología. Las implicaciones son inmensas. Si alguien implementa un microchip neural que expande su memoria, se abren interrogantes sobre equidad laboral y la definición misma de lo que es ser humano. Y aquí llegamos a esa constante histórica que nos deja con un pensamiento provocativo final para que la audiencia lo explore. Porque al repasar la cronología, vemos que el propósito último de los derechos humanos siempre ha sido limitar el poder absoluto. Al monarca, al empleador abusivo, a las gigantescas corporaciones tecnológicas. La dinámica es un pulso entre la vulnerabilidad y la acumulación de poder. Teniendo eso en mente, imaginemos el futuro cercano. En un mundo donde la inteligencia artificial o los individuos genéticamente alterados superen con creces las capacidades del ser humano biológico convencional, el paradigma de poder se invierte por completo. Es una pregunta enorme para quienes nos escuchan hoy. La gran pregunta es, ¿quién será considerado el verdadero titular de los derechos fundamentales en esa nueva jerarquía? Y más crítico aún, ¿quién tendrá el poder real para garantizar esos derechos o violarlos impunemente? El sistema jurídico corre contra el tiempo. Tendrá que evolucionar a una velocidad sin precedentes si no quiere ser sometido por sus propias creaciones tecnológicas. Con esa enorme incógnita cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Ha sido un recorrido espectacular rastreando las huellas de la dignidad humana guiados por esta cátedra tan analítica. A quienes nos escuchan, agradecemos profundamente su compañía en este análisis a fondo. Ha sido un placer. La invitación queda abierta para seguir cuestionando la tecnología que consumimos y los derechos que jamás debemos dar por sentado. Hasta nuestra próxima exploración. ¿Qué tal? Bienvenidos. Es hora de arrancar con una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa unos apuntes, la verdad, fascinantes y verdaderamente densos. Muy densos, ¿sí? Sí, nos llegaron de una clase magistral universitaria sobre derechos humanos y derecho constitucional. Y bueno, el objetivo principal de nuestro análisis de hoy no es, simplemente sentarnos a recitar leyes. Claro, eso sería aburridísimo. Totalmente. La idea es entender de dónde diablos nacen las normativas que nos protegen y regulan nuestra vida en sociedad.
Porque, seamos sinceros, las leyes no caen del cielo en un paracaídas. Ni aparecen por arte de magia impresas en los diarios oficiales, exacto. Ajá. Nacen de revoluciones sangrientas, de protestas en las calles, se han tallado en tablillas de arcilla milenarias y, por supuesto, son el resultado de debates legislativos que, digamos, son sumamente intensos y burocráticos. Y creo que el gancho para mantener la atención en estos apuntes es comprender una verdad fundamental. Las normas de derechos humanos no son estáticas. Así es. No son un monumento de piedra inamovible que alguien esculpió hace siglos y ya está. Al contrario, son un ente vivo, o sea, un organismo que respira y muta constantemente. Muta con la sociedad. Exactamente. Entender su origen, rastrear exactamente de dónde vienen, pues es la llave maestra para saber cómo exigir su cumplimiento hoy en día. Si comprendemos el pasado caótico y a veces violento de estas normativas, podemos navegar y moldear el presente con muchísima más eficacia. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por la historia. Porque los apuntes de esta clase magistral nos llevan a un viaje en el tiempo que la verdad resulta alucinante. Nos remontamos al año 539 a.C. ¿Bastante atrás? Sí, y aparece en escena la figura de Ciro el Grande. La historia clásica de las monarquías antiguas nos dice que cuando un rey conquistaba una ciudad enemiga, el manual de instrucciones habitual era saquear. Saquear, explotar y, sobre todo, esclavizar a la población derrotada. Exacto, era lo normal en esa época. Pero Ciro conquista la majestuosa ciudad de Babilonia y hace algo que debió dejar a todo mundo con la boca abierta. En lugar de someterlos a la esclavitud, liberó a los esclavos para que volvieran a sus casas. Un acto inaudito. Declaró públicamente que la gente tenía el derecho de escoger su propia religión sin ser perseguida y, por si fuera poco, declaró la igualdad para todas las personas. Es un momento de ruptura absoluta. Y para darle el peso histórico que realmente merece ese acto de Ciro el Grande, debemos mirar el contexto de lo que existía justo antes. Las notas mencionan normativas aún más antiguas. Como el famoso Código de Hammurabi. Ese mero, conocido mundialmente por consagrar la ley del talión. Esa es la famosa frase de ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Exactamente. Y eso operaba bajo lo que los estudiosos llaman justicia retributiva. Básicamente la idea era que el castigo debía ser matemáticamente idéntico al daño causado. O sea, si alguien te rompía un brazo, Tenías el derecho legal, amparado por el rey, de ir y romperle el brazo a esa persona. ¡qué locura! Realmente, si lo analizamos desde una perspectiva moderna, antes de la evolución de los derechos humanos, lo que imperaba en muchas sociedades era una venganza legalizada. Venganza legalizada, qué buen término. Sí, no era justicia real. Era un sistema de contabilidad para la venganza. Así que el salto conceptual que da Ciro el Grande es monumental. Frente a esa visión de venganza y esclavitud, él propone libertad de culto e igualdad. Y para que no quedara solo en un discurso bonito que se llevara el viento, dejó todo esto grabado en una tablilla de arcilla que hoy conocemos como el Cilindro de Ciro. Las notas lo señalan sin titubeos como la primera declaración de derechos humanos de toda la historia. Un contraste brutal con el ojo por ojo. Definitivamente. Y si seguimos esa línea del tiempo que marca la clase, damos saltos rápidos, pero que literalmente rediseñaron el mapa del poder en el mundo. Pasamos al año 1215 en Inglaterra. Con la famosísima Carta Magna. Ese es otro punto de inflexión interesantísimo. Ahí vemos cómo los súbditos se organizan, se plantan firmes y obligan al rey Juan, A quien irónicamente apodaban Juan sin tierra. lo obligan a someterse a la ley. Imagínate el atrevimiento para la época, decirle al monarca absoluto, al representante de Dios en la tierra, que ni siquiera él está por encima de las normas de papel. Es un cambio de paradigma total. Y luego los apuntes nos llevan a dos hitos gigantescos del siglo XVIII. Primero, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1776, que proclama el derecho inalienable a la vida, a la libertad y, de manera muy poética, a la búsqueda de la felicidad. Hermoso texto. Y poco después, cruzando el océano, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en Francia. Producto de una revolución feroz. Sí, estableciendo de una vez por todas que todos los ciudadanos nacen y permanecen iguales en derechos.
Lo fascinante aquí es que, si observamos detenidamente esta línea de tiempo, desde la arcilla del cilindro de Ciro, pasando por el pergamino de la Carta Magna, hasta las declaraciones revolucionarias del siglo XVIII, encontramos un hilo conductor inquebrantable. ¿Cuál sería ese hilo? Todos estos momentos históricos evidencian la incansable lucha humana por dos ideales supremos que siempre han estado en riesgo: la libertad y la igualdad. En el estudio riguroso del derecho, a estos grandes hitos se les conoce formalmente como fuentes históricas. Las fuentes históricas, claro. Son los faros que inspiran al legislador moderno. Cuando quienes redactan las leyes hoy en día se sientan a trabajar en sus despachos, miran hacia atrás, hacia estos documentos y las luchas que representan, para fundamentar filosóficamente las normas contemporáneas de derechos humanos. Esa conexión histórica es brillante. Y eso nos da el puente perfecto hacia el siguiente concepto crucial de esta inmersión profunda. Ya vimos las fuentes históricas, esa inspiración profunda del pasado. Pero la sociedad no vive solo del pasado. Por supuesto que no. ¿Qué pasa con las crisis del presente? Aquí es donde las notas nos introducen a las llamadas fuentes reales o materiales. Concepto clave. Para explicarlo sin usar jerga legal complicada, imaginemos que las fuentes materiales son como terremotos sociales. Son esos fenómenos políticos, culturales, económicos o sociales que sacuden los cimientos de una sociedad y literalmente arrinconan al legislador. ¿Lo obligan a actuar? Lo obligan a que la ley cambie o se cree una nueva desde cero. Es una analogía muy precisa. Una ilustración perfecta de un terremoto social que mencionan los apuntes es el movimiento revolucionario del 20 de octubre de 1944 en Guatemala. Ese acontecimiento social y político masivo en las calles fue una fuente material pura. La sociedad diciendo basta. Exacto. Fue la sociedad diciendo, el sistema actual ya no da para más. ¿Y cuál fue el resultado jurídico de esa presión? Hubo un cambio constitucional, si no me equivoco. Obligó a que, en la redacción de la nueva Constitución de 1945, se otorgara por primera vez en la historia del país el derecho al voto a las mujeres. Antes de ese terremoto social, la mitad de la población simplemente no existía políticamente. ¡Guau! Aunque revisando los apuntes, la ley que salió de ahí no fue perfecta de inmediato, ¿cierto? Exacto, tenía las particularidades y los prejuicios de su época. La norma de 1945 estableció el voto secreto para las mujeres alfabetas, pero lo dejó como voto público para las mujeres analfabetas. Ah, entiendo la distinción. No fue una igualdad absoluta desde el día 1, pero el cambio fundamental, la ruptura del dique, nació de la inmensa presión social de la revolución. Ese es el claro ejemplo de un evento real, palpable en las calles, dictando el contenido de una norma jurídica en el papel. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la clase magistral no se queda solo en la historia del siglo pasado o en revoluciones antiguas. Trae un ejemplo moderno, candente y urgente extraído del panorama actual guatemalteco. Un caso muy sonado. Las notas detallan el conflicto reciente en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El material describe cómo, mediante una acción de amparo en medio de un proceso electoral, para elegir representantes nada menos que de la Corte de Constitucionalidad, se excluyó de la votación a profesionales de ciencias afines. Un caso sumamente polémico y relevante. Absolutamente. Estamos hablando de criminólogos, internacionalistas, politólogos y otros expertos que están legalmente agremiados en ese colegio. Y que cumplen con sus cuotas. Exacto. Estas personas tienen la obligación total de pagar religiosamente su cuota de colegiación mensual. Si no pagan, no pueden ejercer. Pero de repente, mediante un recurso legal, se les veda el derecho a emitir su voto en una elección crucial que define quién interpretará la Constitución del país. Y la razón por la que este caso es tan vital para nuestro análisis hoy es que este evento gremial y político no es solo una noticia pasajera en los periódicos. ¿Qué es entonces para el derecho? Es una fuente material viva, ocurriendo en tiempo real frente a nuestros ojos. La Constitución Política de la República de Guatemala consagra como un pilar fundamental el derecho humano a elegir y ser electo. Al excluir a un grupo de profesionales que cumple íntegramente con sus obligaciones financieras y legales, se genera una fricción enorme. Es la receta perfecta para un nuevo sismo legal. Sin duda.
Seguramente, en un futuro cercano, esta profunda inconformidad gremial inspirará a los legisladores o a las asambleas del propio colegio a crear una nueva ley o a reformar la normativa existente de forma clara. Para tapar ese vacío. El objetivo será garantizar que este derecho no se vuelva a vulnerar mediante vacíos legales en procesos electorales futuros. Todo esto demuestra de manera inequívoca que el derecho es dinámico. Las leyes no cambian porque los legisladores se despierten creativos un martes. Ojalá fuera así de simple. Cambian y se ajustan porque la cruda realidad social exige a gritos que se ajusten. Es la presión implacable de la realidad empujando a la burocracia. Y hablando de burocracia, esos terremotos sociales eventualmente tienen que aterrizar en un documento oficial. No basta con la protesta o la indignación. Alguien tiene que firmar el papel. Alguien tiene que redactar y firmar la ley. Esto nos lleva a las fuentes formales. ¿Cómo es ese laberinto burocrático para que, por ejemplo, un tratado internacional de derechos humanos sea realmente obligatorio a nivel interno en Guatemala? Porque los apuntes dejan clarísimo que no es solo que el presidente firme un papel en el extranjero y ya estemos obligados. Lejos de ser así de simple. Es un proceso meticuloso, largo y estrictamente codificado que las notas desglosan paso a paso. Para que una norma de derecho internacional ingrese al ordenamiento jurídico interno y tenga peso real, comienza su viaje en el organismo ejecutivo. ¿Con el presidente? Exacto. La Constitución establece que es el presidente de la República, según el artículo 183, inciso G, quien tiene la llave y dirige la política exterior. Por ende, es el Ejecutivo quien presenta el proyecto de tratado o convenio al Congreso. ¿Lo introduce como una iniciativa de ley formal entonces? Así es. Es pena. Pero una vez que ese proyecto llega al edificio del legislativo, el Congreso no lo vota inmediatamente en el Pleno, ¿verdad? Para nada. El papel inicia un recorrido institucional. Primero, el Pleno lo envía a la Comisión de Relaciones Exteriores del propio Congreso. Donde lo revisan los expertos. Allí, un grupo de diputados y asesores debe emitir un dictamen técnico-legal que evalúe si el tratado es viable y no choca de frente con los intereses del Estado. Luego, asumiendo que ese dictamen es favorable, el proyecto regresa al Pleno del Congreso. Y ahí es donde entra el debate. Allí debe ser discutido exhaustivamente en 3 lecturas, que obligatoriamente deben darse en sesiones diferentes y días distintos. 3 días distintos. La única excepción para saltarse este largo debate es que el Congreso declare el tema de urgencia nacional con una mayoría calificada. Con todo ese papeleo y debate, casi parece un milagro que algunas normativas logren ver la luz del día. Es un mecanismo diseñado para evitar decisiones apresuradas. Tras esa discusión de 3 lecturas, si hay votos suficientes, el Congreso emite un decreto legislativo. Y aquí hay que ser muy precisos con el lenguaje técnico. A ver, explícanos eso. Mediante ese decreto, el Congreso aprueba el tratado. Pero el viaje no termina ahí. ¿Falta más? El paso final ocurre cuando el documento, ya con el sello del Congreso, regresa al despacho del Ejecutivo. Es el presidente quien en última instancia lo ratifica. Ese es un detalle que resalta muchísimo en las notas, y es fundamental dejarlo claro en esta inversión profunda. Hay una división de funciones que no podemos confundir. Es vital no confundirlas. El Congreso aprueba mediante un decreto, pero el Ejecutivo, el presidente, es quien ratifica. Son 2 acciones legales totalmente distintas pero complementarias para que la maquinaria funcione. Totalmente. Ahora bien, esto me lleva a la pregunta del millón, algo que siempre genera debate en estos temas. ¿Qué pasa si el Estado o los funcionarios que lo administran en un momento dado simplemente deciden ignorar o incumplir estos convenios internacionales que tanto costó aprobar y ratificar? Las consecuencias de ese incumplimiento son severas y operan en 2 niveles muy distintos. A nivel internacional, en la esfera diplomática, el Estado como entidad jurídica puede enfrentar sanciones impuestas por organismos internacionales o cortes regionales. Como la Corte Interamericana. Exacto. Estas van desde multas pecuniarias fuertes, es decir, castigos económicos que asume el país, hasta la vergüenza diplomática de la expulsión del Estado infractor de comisiones, asambleas o foros internacionales de toma de decisiones. Eso duele a nivel de país, claro. Pero tengo un dato aquí en los apuntes que me dejó helada cuando lo leí. ¿Cuál es? Tiene que ver con el nivel interno, con los individuos. Los tiempos de prescripción para los funcionarios públicos. Uno pensaría ingenuamente que un funcionario que cometió una irregularidad simplemente renuncia al cargo, se va a su casa a disfrutar de su retiro y el problema desaparece. Pero resulta que no es así. En lo absoluto. Para nada. A nivel interno, el análisis se vuelve mucho más agudo y personal.
La Constitución, específicamente en su artículo 155, estipula que si un funcionario infringe la ley en perjuicio de particulares o incumple normativas internacionales, el Estado o la institución estatal es solidariamente responsable de reparar el daño. El Estado paga. Pero el funcionario no se salva. La ley es implacable con la responsabilidad personal. Por ejemplo, si un funcionario recibe una orden directa de un superior jerárquico, incluso de un ministro, que es a todas luces ilegal o vulnera derechos humanos consagrados, la ley establece claramente que no debe acatarla. El famoso argumento de solo seguía órdenes no sirve como escudo legal aquí. Exactamente. No sirve para evadir ni su responsabilidad personal, ni para proteger a la institución. Y respecto a lo que mencionabas de los tiempos, los plazos de prescripción están diseñados para que la justicia alcance al funcionario tarde o temprano. Cuéntanos de esos plazos. En cuanto a la responsabilidad civil, es decir, la obligación de reparar económicamente el daño causado al patrimonio del Estado o a terceros, el plazo de prescripción es de 20 años. 20 años, eso es toda una vida laboral. Significa que si alguien deja su cargo hoy mismo, el Estado tiene las próximas 2 décadas para investigar y perseguir cualquier responsabilidad civil derivada de su gestión pasada. No hay escape rápido. Así es un tiempo larguísimo. Y si hablamos de responsabilidad penal o criminal, que implica la posibilidad de ir a prisión por delitos cometidos en el ejercicio del cargo, la regla es igualmente estricta y excepcional. ¿Cómo funciona esa? Para un funcionario público, la responsabilidad penal prescribe en el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la pena normal de un ciudadano común. O sea, si un delito ordinario prescribiría normalmente en 10 años para un ciudadano común, para la persona que ostentaba el poder público, el reloj se extiende a 20 años. Es una carga inmensa. Pero lógica, considerando el tremendo poder que manejan. A esas pesadas responsabilidades civiles y penales, los apuntes suman una figura administrativa y política que es vital en una democracia: el juicio político o la interpelación, regulado en el artículo 168. Los famosos juicios políticos. Es el mecanismo puro de frenos y contrapesos entre poderes. El Congreso de la República tiene la potestad constitucional de citar e interpelar directamente a los ministros de Estado. ¿Y qué les preguntan? Contra del bienestar público, puede emitir un voto de falta de confianza, Y eso los puede destituir. incluso forzar al Ejecutivo a destituirlo. Así es la manera institucional de mantener al poder bajo control. Entonces, ¿qué significa todo este entramado burocrático y sancionatorio cuando las leyes internacionales que ratificamos chocan de frente con las leyes nacionales que ya tenemos escritas desde hace años? Esa es la fricción constante del derecho constitucional. Las notas usan un ejemplo de laboratorio muy debatido hoy en día para ilustrar este choque: el matrimonio igualitario. Un excelente ejemplo mecánico. Sí, independientemente de las posturas personales o políticas sobre el tema, el ejercicio jurídico que plantean los apuntes es fascinante para entender cómo el derecho internacional presiona a la soberanía nacional. Imaginemos el escenario hipotético en el que Guatemala decidiera ratificar un tratado internacional que exija el reconocimiento del matrimonio igualitario. ¿Qué pasaría matemáticamente con nuestras leyes actuales? Analizándolo estrictamente desde la mecánica legal y sin entrar en juicios de valor, el mecanismo de adaptación del Estado funcionaría de la siguiente manera. A ver. Asumiendo que este hipotético tratado internacional sobre matrimonio igualitario ha superado todo ese laberinto burocrático, quizá una consulta popular, los dictámenes, las 3 lecturas en el Congreso, la aprobación y la ratificación presidencial, Todo el recorrido formal. el derecho interno guatemalteco no tendría otra opción jurídica más que acoplarse. ¿Y cómo se vería ese acople en la práctica? Específicamente, obligaría al Congreso a reformar de inmediato las normativas internas que estuvieran en contradicción directa con el nuevo compromiso internacional. Claro, tienen que alinearse. El ejemplo clásico que cita la fuente es el Código Civil actual, que en su artículo 78 define el matrimonio exclusivamente como la unión legal entre un hombre y una mujer. Ajá, esa es la ley interna. Ante la ratificación de un tratado internacional de derechos humanos que reconozca el matrimonio entre personas del mismo género, esa legislación interna quedaría obsoleta e inconvencional. Tendrían que cambiar el artículo 78. Tendría que ser modificada por los diputados para eliminar la restricción de género, armonizando así el viejo Código Civil con la nueva obligación internacional adquirida por el Estado.
Porque la norma internacional pesa más que el código local en estos temas. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona un Estado, encontramos la justificación técnica de este peso en el famoso artículo 46 de la Constitución. Ah, el artículo 46. Las notas hacen mucho énfasis ahí. En el ámbito legal, este artículo es la piedra angular. Establece el principio general de que, tratándose específicamente de la materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Preeminencia, una palabra fuerte. Esta preeminencia es el motor que fuerza a la maquinaria legislativa nacional a adaptar sus códigos y leyes ordinarias, para no quedar en rebeldía ante la comunidad internacional. Pero atención aquí, porque al revisar a fondo las notas, me topé con una observación brillante, una especie de truco constitucional que resuelve un debate gigantesco sobre la soberanía. Sé exactamente a qué te refieres. Preeminencia sobre el derecho interno no significa, bajo ninguna circunstancia, superioridad sobre la propia constitución del país. Ese es un matiz crítico que a menudo se confunde en el debate público y político. Exacto. Y la lógica detrás de esto es fascinante si recordamos el viaje burocrático de la ley que discutimos hace un momento. ¿Por qué el tratado no supera a la Constitución? ¿Por qué ingresan de la misma manera? Porque el tratado internacional ingresa al país y es aprobado por el Congreso utilizando exactamente el mismo proceso legislativo. Las comisiones, los debates, las 3 lecturas. Así es, el mismo proceso que se utiliza para crear cualquier ley ordinaria interna, como una ley de tránsito o un código de comercio. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente legal, el tratado entra al sistema equiparado a una ley ordinaria. Es una deducción lógica perfecta basada en el procedimiento. Al entrar con el ropaje de una ley ordinaria, el tratado en materia de derechos humanos goza de un privilegio especial dictado por ese artículo 46. Que prevalece sobre otras leyes. Prevalece y se impone sobre otras leyes ordinarias menores que lo contradigan, como el Código Civil que mencionamos. Pero jamás, bajo ninguna interpretación, puede ubicarse por encima de la Constitución Política de la República. Eso se respalda en los artículos 175 y 204, me parece. Correcto. La propia Constitución tiene artículos que actúan como escudos protectores, dejando clarísimo que el texto constitucional sigue siendo supremo ante cualquier ley, decreto o tratado internacional. Entonces, el tratado internacional entra con la fuerza de un gigante sobre las leyes comunes. Pero siempre un escalón por debajo de la Carta Magna. Es un equilibrio de poder fascinante. Llegando ya a la recta final de nuestra inmersión profunda, creo que es vital hacer una recapitulación clara. Me parece excelente idea. Si tuviéramos que destilar el corazón de estos apuntes masivos para, digamos, alguien que esté cursando su primer año de derecho. O para cualquier ciudadano interesado. Exacto. Para cualquiera que tenga la curiosidad de entender cómo funciona su país. La diferencia vital que debe quedar grabada en la memoria es esta. La fuente histórica de la ley es la pura inspiración. El origen. Es el por qué sucedieron las cosas. Nos cuentan la historia de Ciro el Grande liberando esclavos o los campesinos levantándose en armas. Es ese anhelo profundo y humano por la libertad que motiva a crear reglas justas. Mientras que por otro lado, la fuente formal es la mecánica fría. La burocracia. Es el proceso burocrático, los sellos, las firmas y la observancia obligatoria. Es el cómo esa inspiración abstracta se documenta hoy en día. ¿Cómo se hace realidad? Cómo un clamor popular pasa a ser un proyecto del Ejecutivo. Sobrevive a los debates del Congreso y se ratifica para convertirse en una ley vigente que, literalmente, puede meter a alguien a la cárcel si no la cumple. Una diferencia inmensa. Básicamente es la diferencia entre el espíritu idealista de la justicia y el riguroso manual de instrucciones para hacerla cumplir en el mundo real. Exactamente. El espíritu contra el manual. Y tener todo esto sobre la mesa plantea una pregunta sumamente importante, casi incómoda, para cerrar nuestro análisis de hoy. A ver, cuéntanos. A lo largo de esta inversión profunda, hemos visto que las leyes, constituciones y tratados que hoy celebramos mundialmente como el pináculo de la justicia, nacieron en su momento de rebeliones viscerales. Y de desobediencia civil. Contra el orden legal opresivo de su propia época. No olvidemos que la esclavitud,
la prohibición del voto femenino o la venganza legalizada eran prácticas completamente legales, Eran la norma. normales y defendidas por los jueces en su momento. Así que, observando con ojo crítico nuestra sociedad contemporánea, con todas las leyes que hoy acatamos sin chistar, ¿Hacia dónde vamos con esto? la pregunta es, ¿qué leyes completamente normales, rutinarias y aceptadas de nuestro presente serán vistas por las generaciones futuras dentro de 100 años como una violación flagrante y vergonzosa de los derechos humanos? Wow. ¿Qué normativa actual, que hoy nos parece inofensiva o lógica, requerirá de su propio terremoto social y su propia revolución para ser finalmente abolida? Es una reflexión espectacular para dejar resonando en la mente de quienes nos escuchan. Te hace ver cada noticia y cada debate legislativo con unos lentes completamente distintos. Ha sido un recorrido intenso por los engranajes de la historia, la política y el derecho. Un placer desempacar esto contigo. Igualmente, esperamos que este análisis haya aportado claridad a la audiencia y sobre todo que mantengan esa energía alta y esa curiosidad siempre despierta para explorar los cimientos de nuestra sociedad. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda. A ver, analicemos esto. El concepto de la libertad humana. Es un tema profundo. Muy profundo. Porque desde que somos pequeños nos dicen que somos libres, ¿no? Sí, claro. Es como el mensaje por defecto. Exacto. Pero, rara vez nos detenemos a pensar que esa libertad tiene fronteras. Unas fronteras invisibles, termina exactamente donde empieza el derecho del otro. Y mantener ese equilibrio, que es súper frágil, es la razón de ser del Estado. O bueno, en teoría. Supuestamente sí. Por eso hoy vamos a hacer una exploración a fondo. Queremos ver qué pasa cuando ese mismo Estado, el que debería proteger esa libertad, se convierte más bien en un laberinto burocrático. Y vaya laberinto. Totalmente. Nos vamos a sumergir en las garantías constitucionales de una persona detenida. Vamos a desmenuzar el sistema judicial y penal. Y nos basaremos en la transcripción de una cátedra universitaria fascinante sobre la realidad en Guatemala. Y es una disección súper necesaria, porque la misión de esta sesión es entender esa brecha enorme y a veces aterradora entre lo que dice la ley en un papel bien bonito y la cruda realidad del sistema penitenciario y judicial. Esa brecha donde la gente se pierde. Exacto. Pero, a ver, antes de entrar de lleno, hay una regla estricta, una nota de imparcialidad que debemos hacer, para quienes nos escuchan. Sí, vital. Un aviso importante. Porque las fuentes que estamos analizando abordan temas con mucha carga política. Específicamente, hay un contraste muy fuerte entre las políticas de seguridad de Guatemala y las implementadas en El Salvador. Y aquí queremos ser súper claros. Muy claros. En este espacio no tomamos partido. No respaldamos ninguna ideología o política gubernamental, ni de izquierda ni de derecha. Nuestra única función hoy es impartir y analizar objetivamente los hechos y opiniones, tal cual se presentaron en el material original. Así es. Somos una especie de lente para observar esta información, nada más. Y bueno, volviendo a ese ideal del Estado, que supuestamente se organiza para proteger a la persona. Que suena casi poético, ¿verdad? Sí, muy bonito en papel, pero a menudo falla estrepitosamente. Y para evitar que el Estado se vuelva un monstruo tiránico, hay reglas. La primera regla, el gran escudo protector, es el derecho humano a la legalidad. Ese es el punto de partida innegociable, el principio de legalidad. Esto significa, en palabras sencillas, que nadie, absolutamente nadie, puede ser castigado por acciones u omisiones que no hayan sido tipificadas previamente como delito. O sea, no pueden inventarse las reglas en el camino. Para nada. No hay margen para caprichos. Es como, a ver, para ponerlo en términos cotidianos, no te pueden sacar una tarjeta roja en el minuto 80 del partido por una regla que el árbitro se acaba de inventar en ese segundo. Las reglas tienen que estar escritas. Tienen que estar publicadas antes de que empiece a rodar el balón. Esa analogía es perfecta. Si una conducta no está en el Código Penal como delito antes de que pase, el Estado tiene las manos atadas. Y esto nos lleva al momento de mayor fricción, diría yo, entre un ciudadano y el Estado. La detención. La detención, exacto, el instante en que te quitan la libertad. Y la detención legal no es que un policía amaneció de mal humor, te señaló y te arrestó. No, no funciona así. Tiene que haber una orden de un juez competente, alguien que ya revisó el caso. Salvo de excepción, claro. La flagrancia.
Exacto, la famosa flagrancia, cuando atrapan a alguien con las manos en la masa. Si alguien está, digamos, en pleno robo, la policía actúa de inmediato. No van a ir a tocarle la puerta a un juez para pedir un papel. Claro, no hay tiempo para burocracia ahí. Pero fuera de eso, la orden del juez es intocable. Y además, en el segundo en que te detienen, nace tu derecho a saber de inmediato por qué te arrestan, quién lo ordenó y a dónde te van a llevar. Nada de detenciones secretas ni de subirte a un carro sin placas. Cero. Y aquí, según las fuentes, empieza a correr el reloj. Un reloj implacable. Lo fascinante aquí es cómo se activa ese cronómetro constitucional. Y marca 2 plazos de vida o muerte para el proceso. No es que te guardan en una celda y ya verán cuando te atienden. Hay 2 tiempos críticos, las 6 y las 24 horas. A ver, desmenucemos esos tiempos, porque en la práctica suenan súper rápidos. ¿Qué pasa en el límite de las 6 horas? Bueno, en un plazo máximo de 6 horas desde la captura, la persona tiene que ser puesta a disposición de un juez competente. O sea, la policía tiene que soltar el control. Exactamente. Físicamente pasan la custodia al sistema judicial. Pero ese es solo el paso de estafeta. Ahí no se resuelve nada todavía. No, ese es solo el inicio. El verdadero desafío, la prueba de fuego del sistema, llega a las 24 horas. En ese plazo, el juez tiene la obligación de tomar la primera declaración de la persona. Y aquí hay que hacer una diferencia técnica gigantesca. Sí, explícanos eso, porque creo que aquí es donde el sistema se trampa. ¿Cuál es la diferencia entre que te presenten al juez a las 6 horas y que te tomen la declaración a las 24? La diferencia lo es todo. Presentarte a las 6 horas muchas veces es solo meterte a la carceleta del sótano del juzgado. Eres un cuerpo más en el edificio. Tristemente sí. Pero la toma de la primera declaración, que debe ser antes de las 24 horas, es un acto de defensa. Es una audiencia formal. Te sientas frente al juez, te explican de qué te acusan y tú respondes o guardas silencio. Y siempre con tu abogado al lado. Es un interrogatorio real, de 2 vías. Correcto. Pero, a ver, leyendo las fuentes, encontré un ejemplo concreto que me dejó helada. Sabiendo cómo es la carga de trabajo en los juzgados, organizar esa audiencia formal en un día parece imposible. Y muchas veces lo es. Por eso los juzgados crearon un atajo espantoso, una trampa procesal. Ajá. Y el ejemplo dice que lo que hacen es que, para que no se les venza el plazo de 24 horas, un funcionario baja las carceletas. Sí, al sótano. Y a través de los barrotes, solo le notifican al detenido, le dicen, mira, estás aquí por tal delito. Y ya, marcan la casilla de cumplido en su sistema. Lo cual es una aberración jurídica. Porque te informaron, sí, pero no te tomaron tu declaración. No hubo abogado, no hubo audiencia, y las fuentes documentan casos de personas que pasan 3 o 4 días en esas carceletas, hacinadas, esperando la audiencia real. 4 días tirado en el cemento. Es indignante. Pero legalmente, si pasan las 24 horas y solo te notificaron así por los barrotes, ¿qué pasa con esa detención? En ese preciso instante, la detención se vuelve completamente ilegal. El Estado rompió las reglas. ¿Y qué salvavidas legal tiene la persona en ese momento? Porque no se va a quedar ahí esperando que el sistema funcione. Tiene el recurso de exhibición personal, lo que en otros lados se conoce como habeas corpus. Es la herramienta de protección inmediata. El famoso que me muestren el cuerpo. Literalmente. Y lo puede pedir cualquiera, un familiar, un amigo, exigiendo que un juez ejecutor vaya y vea a la persona. Y si se comprueba que pasaron las 24 horas sin declaración real, el recurso exige la liberación inmediata por violación a los derechos constitucionales. Es el freno de emergencia. Exacto. Bueno, digamos que sí logran hacer la audiencia. Y el juez decide que hay indicios y ordena prisión preventiva. Aquí entramos a otro terreno. Uno muy pantanoso. Porque la persona va a la cárcel, pero no tiene sentencia. ¿Qué protecciones específicas tiene alguien en prisión preventiva? Tiene el principio de presunción de inocencia, que es la piedra angular de todo esto. Mientras no haya una sentencia firme dictada por un juez que diga que eres culpable y que ya no se pueda apelar, legalmente eres 100% inocente. Y esto a la opinión pública a veces le choca, porque ven pruebas en las noticias y ya condenan a la persona. Claro, la condena social es rapidísima, pero para el Estado no importa qué tan evidentes parezcan las pruebas. El proceso penal tiene que respetarse. ¿Y qué otras garantías acompañan a este proceso penal?
El derecho inalienable a la defensa. Nadie puede ser condenado sin ser citado, oído y vencido en juicio. Además, está prohibidísimo obligar a alguien a declarar contra sí mismo o contra su familia. El famoso derecho a guardar silencio. Ese mismo. Y los procesos tienen que ser públicos y ante tribunales competentes. Nada de juicios secretos ni jueces con capuchas. Ahora, esa es la teoría, que es hermosísima. Pero vamos a la realidad de la prisión preventiva. Y las fuentes dan el ejemplo del Centro Preventivo de la Zona 18 en Guatemala. Ese ejemplo es devastador. Porque se supone que un preventivo es solo para personas esperando juicio. Deberían estar separados de los condenados. Lógicamente, son legalmente inocentes. Pero la realidad es que el sistema colapsa y ese centro termina albergando a personas que ya están cumpliendo condenas firmes. Se mezclan las poblaciones. Totalmente. Se viola el propósito entero del sistema preventivo. Tienes a alguien que llegó ayer por un malentendido, durmiendo al lado de alguien condenado por crímenes graves. Y esto nos lleva al choque de realidades carcelarias. Porque adentro de esos muros, la autoridad del Estado simplemente no existe. Si conectamos esto con el panorama general, la ineficiencia en Guatemala es abrumadora. Hay una anarquía total en las prisiones. El Estado pierde todo su poder en la puerta. Adentro son los propios reclusos los que imponen sus leyes. Leyes crueles, además. Muy crueles. Las fuentes hablan de la talacha. Desde el primer minuto en que un presunto inocente pisa la cárcel, le cobran una extorsión brutal solo por el derecho a no ser golpeado o por tener un espacio en el piso. Es de terror. O sea, el Estado te encierra supuestamente para proteger el proceso y te entrega directamente a las manos de extorsionadores. Y estos grupos hasta coordinan crímenes hacia el exterior, ¿no? Así es. Operan redes de extorsión y sicariato desde adentro de los penales, y todo ante la complicidad o el miedo paralizante de las autoridades penitenciarias. Y aquí es donde las fuentes hacen el contraste que mencionamos al principio. El caso de El Salvador. Correcto. Un modelo completamente diferente de gestión penitenciaria en los últimos años. Y recordando nuestra neutralidad, lo que describen las fuentes es que en El Salvador la política fue aislar totalmente a los líderes criminales. Les quitaron los privilegios. Y el control de los pabellones. Los pusieron a trabajar bajo regímenes de altísima seguridad, cortando su comunicación para evitar que operen desde adentro. Y el argumento de quienes defienden esto en el material de origen es que refleja a un gobierno que actúa por el bien general de la población honesta, frenando el caos y el crimen organizado. Es un contraste de eficiencia institucional. Por un lado, un sistema desbordado por la anarquía y por el otro, políticas enfocadas en neutralizar a las estructuras criminales dentro de las cárceles. Es el debate sobre cómo debe reaccionar el Estado frente al colapso de la seguridad. Entonces, viendo todo este panorama, desde las 24 horas hasta la talacha, llegamos a la paradoja del Estado. Sí, la visión final que plantea el ponente en esta cátedra. Y es una conclusión muy fuerte. Adelante, ¿cómo sintetiza todo esto? Él dice que, irónicamente, el mayor violador de los derechos humanos termina siendo el propio Estado. Y no necesariamente por maldad activa, sino precisamente por su ineficiencia, por su incapacidad absoluta para hacer cumplir las normativas y proteger a la persona, que es su fin supremo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un resumen, para quienes nos escuchan, de lo que debe defender a un detenido, tenemos 3 pilares fundamentales. Así es. 3 garantías vitales. El primer pilar es la libertad, que no es absoluta, claro, pero está fuertemente delimitada por la detención legal y por esos plazos súper estrictos que dimos, las 6 y las 24 horas. El segundo pilar es la defensa. Ese es el escudo durante el proceso penal. El debido proceso y la inquebrantable presunción de inocencia. Y el tercer pilar, que lo envuelve todo, es la legalidad. La garantía de que no hay delito ni pena sin una ley previa. No te pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Esos 3 pilares son los que evitan que caigamos en la tiranía absoluta. Y es crucial entender esto. No se trata solo de conocimiento para abogados en un salón de clases. Conocer estas garantías es la línea delgada entre un sistema que protege a la ciudadanía y un sistema que te engulle vivo en su burocracia. Es una cuestión de supervivencia frente al sistema judicial. Totalmente. Y para cerrar esta exploración a fondo, quiero dejarle a nuestra audiencia un pensamiento provocador basado en todo lo que analizamos hoy. Me parece perfecto. La reflexión final que surge de todo esto es, si la Constitución dice que el fin supremo del Estado es proteger a la persona,
Pero luego vemos que el propio sistema somete a un ciudadano presuntamente inocente a extorsiones en una cárcel preventiva, todo por retrasos burocráticos. Uf, la ironía. Entonces, uno se pregunta, ¿hasta qué punto el proceso judicial mismo se convierte en el verdadero castigo, mucho antes de que un juez siquiera dicte una sentencia? Qué fuerte. El proceso como castigo. Da muchísimo para reflexionar y cuestionar nuestras propias instituciones. Sin duda, hay que mantener el ojo crítico siempre. Ha sido un análisis fascinante. Muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos en esta disección. Un gusto enorme. Hasta la próxima exploración.